Buenos días, estudiantes. Iniciamos explicación de tema de la semana 2 del tercer periodo. Bueno, empezamos con el tema los espacios urbanos. Entonces vamos a iniciar con identificar primero qué es la geografía urbana. La geografía urbana es una rama de la geografía humana que se encarga de estudiar las características espaciales de la ciudad. Para hacerlo se enfoca en aspectos como la distribución y localización de las actividades, los usos del suelo, el crecimiento y la morfología de las ciudades. Además se ocupa de analizar los problemas ambientales y sociales al interior de las mismas. Entonces, los espacios urbanos son las zonas geográficas que concentran la mayor parte de la población del planeta, pues allí se centraliza el desarrollo social, político y económico del mundo. El desarrollo económico de los espacios urbanos se fundamenta en el progresivo crecimiento y fortalecimiento del sector industrial, lo cual favorece la transformación de las materias primas provenientes de las áreas rurales en una gran variedad de productos que satisfacen las necesidades básicas de la población urbana. Asimismo, el sector terciario nos muestra un constante incremento debido a la creciente demanda de servicios como el transporte, la educación, el comercio y las comunicaciones, las cuales se han convertido, además, en una importante fuente de empleo. En los espacios urbanos se encuentran los principales órganos del poder y del control de un territorio, ya sean de carácter político, administrativo, militar o eclesiástico. A lo largo de la historia de la humanidad, la ciudad se ha consolidado como un medio de apropiación de la naturaleza que la transforma y la convierte en un espacio altamente artificial, ajustado a las necesidades de la población. Además, allí se establece una gran variedad de relaciones entre los habitantes que dan lugar a una cultura urbana, caracterizada por un sistema de valores, comportamientos y actitudes propias de estos espacios. Los espacios urbanos se pueden clasificar de acuerdo con la época de su construcción, en el lugar donde se ubican, el uso que se hace de ellos o las actividades que se desarrollan en su área, la forma que la adoptan, la importancia que tienen y la influencia que ejercen sobre el territorio circundante. Entonces, un espacio urbano se puede clasificar de acuerdo con la época en que fue construido, que fue el antiguo, medieval, colonial, republicano y contemporáneo, el lugar donde se ubica, portuario, ribereño, andino, de piemonte o insular, las actividades que se desarrollan en él como turísticas, comerciales, industriales, religiosas, entre otras. La forma que adopta ya puede ser en cuadrícula o en circular. Su grado de importancia y de influencia política y económica es la capital o principal, centro urbano secundario y un asentamiento mucho menor. Entonces, vamos al espacio del siglo XIX. La historia del siglo XIX estuvo enmarcada por unos acontecimientos que transformó la vida política, económica y social del país. La independencia, este periodo se caracterizó por una gran inestabilidad política, pues se intensificaron las rivalidades entre los partidos políticos tradicionales y se produjeron varias guerras que generaron violencia. En este contexto, nuestro país inició su proceso hacia la modernización, el cual influiría profundamente en la configuración de los espacios urbanos, para dar lugar al espacio en la actualidad. En las últimas décadas, la industria comenzó un proceso de crecimiento que impulsó la economía colombiana. Este proceso se centralizó en los espacios urbanos del país, entre los que se encuentran Bogotá. En la actualidad, la capital del país se considera una metrópolis que concentra gran parte del desarrollo político, económico, social y cultural de la nación. Además, el crecimiento demográfico generó la conformación de áreas metropolitanas. Un área metropolitana está constituida por una ciudad principal y sus municipios contiguos, en los cuales se establecieron fuertes vínculos económicos, sociales y funcionales. Bogotá y algunos municipios de la Sabana de Bogotá conforman un área metropolitana. Entonces, ya entendiendo cómo surge, cómo se da el crecimiento de los espacios urbanos, los cuales están en este momento demasiado desbordados. ¿Por qué razón? Porque se está dando una proliferación de mucha población que viene a las ciudades a construir o a generar un problema grandísimo que es la pobreza. Entonces ellos realizan asentamientos humanos por fuera del planeamiento o de ordenación territorial, lo cual incide en que las ciudades están en este momento demasiado grandes y no pueden controlar las construcciones que en ese momento se están dando como ilícitas, es decir, personas que no
son propietarias de ese espacio, ese territorio o ese suelo y construyen ahí. Y por eso se presentan grandes problemas sociales y grandes diferencias, las cuales se dan con enfrentamientos entre los ciudadanos. Entonces, estudiantes, creo que fue muy específico y muy claro la explicación acerca de los espacios urbanos y cómo se construyen y cómo se conservan, cómo están en ese momento, en la actualidad, generando una proyección para el crecimiento de la población. Bueno, muchas gracias. Este tema, ustedes van a realizar sus actividades propuestas en el recordatorio que les envío. Hasta luego.